Ariana et je suis votre prof de français. Bonne année 2017 y aujourd'hui on va commencer l'année. Vamos a comenzar el año con lo que nosotros hacemos siempre, que es las resoluciones. Todos decimos todos los años que vamos a hacer 1001 cosas al inicio del año. Y dije, este tema está buenísimo para ver el futur proche. El futur proche, el futuro próximo, es un tiempo verbal que se utiliza muchísimo en francés. En español también lo utilizamos muchísimo. Cuando decimos voy a comer, voy a trabajar, voy a estudiar, voy a bailar, voy a comprarme un carro. Ojalá. Bueno, ese futur proche lo vamos a aprender a decir hoy en francés. Y en realidad es súper fácil, súper fácil. Vamos a necesitar el verbo aller. Le verbe aller, que sería je vais, tu vas, il va, elle va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Repetimos, je vais, tu vas, il va, elle va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Y la fórmula para formar el futur proche es con el verbo aller conjugado en presente, o sea, así como lo aprendimos ahorita, más un verbo infinitivo. Un verbo infinitivo quiere decir ese verbo sin forma conjugada. Por ejemplo, je vais manger, tu vas danser, ¿ok? Eso es lo único que necesitamos, o sea, sería sujeto, verbo aller conjugué, o sea, conjugado en presente, más verbe al infinitif, el verbo de la acción que nosotros queremos dar, más plus complément. Y ya, eso es todo. Ahora vamos a comenzar con las resoluciones. Les résolutions pour le nouvel an, pour l'année 2017. Les hice una lista de 12 resolutions que yo creo que son geniales para comenzar este 2017 con mucha energía. Je vais faire plus du sport. Je vais faire plus du sport. Je vais lire au moins un livre par mois. Je vais lire au moins un livre par mois. Je vais économiser de l'argent. Je vais économiser de l'argent. Je vais voyager beaucoup. Je vais voyager beaucoup. Je vais devenir organisé. Je vais devenir organisé. Je vais passer plus de temps en famille. Je vais passer plus de temps en famille. Je vais faire un régime. Je vais faire un régime. Je vais être plus écologique. Je vais être plus écologique. Je vais manger mieux. Je vais manger mieux. Je vais apprendre à faire la cuisine. Je vais apprendre à faire la cuisine. Je vais sortir plus avec mes amis. Je vais sortir plus avec mes amis. Je vais apprendre une langue étrangère. Je vais apprendre une langue étrangère. Y para esa estoy yo aquí para enseñarles un idioma extranjero. Gracias a las personas que en el 2016 se suscribieron a mi canal. Estoy súper, pero demasiado agradecida. Yo cuando inicié el canal no pensé que de verdad íbamos a ser tantos estudiantes. Y me siento cada día más y más motivada. Y gracias a todas las personas que me dejan comentarios. De verdad yo los leo y trato de responderles a todos. Me encanta contar con su apoyo. Me encanta servirles y ayudarlos a aprender este idioma que me encanta. Y les deseo de verdad muchísimo éxito en este 2017. Que todos sus sueños se hagan realidad. Y les mando un enorme besote. Gros bisous. À la prochaine. Bonne année 2017. ¡Wii! Este 2017 venimos repotenciando. Por si ya no vieron que tenemos una nueva intro. Año nuevo, vida nueva, intro nuevo. Esto siempre me pasa. Grabo el video y después digo, debí decir esto. Pero bueno, quería decirles que por favor vean en los comentarios sus resoluciones de año nuevo.